Así son los fascistas, cobardes, violentos, vendepatrias, traidores al interés nacional. Eso es lo que son y representan. Se los digo y se los volveré a decir. Gerardo Fernández Noroña, un presidente del Senado, realizó su sesión extraordinaria para acusar la que calificó como brutal agresión en su contra del pasado 28 de agosto, donde leyó un pronunciamiento condenando el enfrentamiento que protagonizó junto con el priista Alejandro Moreno. En virtud de los hechos relatados, esta presidencia emite el siguiente pronunciamiento. Enérgica condena. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena con absoluta energía la cobarde y grupal agresión que 6 legisladores federales del Partido Revolucionario Institucional organizaron, planearon e instrumentaron con alevosía y ventaja en contra del senador presidente de la Comisión Permanente Gerardo Fernández Noroña, de la diputada Dolores Padierna y del ciudadano Emiliano González González, trabajador de la Cámara de Senadores. Ya lo discutirán. Tomando en consideración la gravedad de los hechos, los agredidos presentaron las denuncias penales correspondientes ante la autoridad competente para que en consecuencia se actúe conforme a la ley. En toda la historia del Congreso mexicano, nunca se había agredido directamente a una persona presidenta de alguno de los órganos del Congreso. Particularmente grave es el hecho de que la agresión haya sido encabezada por un senador de la República y dirigente de un partido político nacional. Es también muy grave que 3 legisladores que no toman parte de la comisión permanente hayan participado en la agresión física. Y en la planeación, los diputados federales Erubiel, Lorenzo, Alonso, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla y el senador Pablo Guillermo Angulo Briceño. Se sumaron al operativo el coordinador de los senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Añorbe Baños, y el coordinador del grupo parlamentario de los diputados del mismo partido, Rubén Moreira Valdés. Este último también participó activamente en los hechos violentos aquí señalados. Por todo lo anterior, primero, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena la agresión realizada por los legisladores federales del PRI, los diputados federales Rubén Moreira, Erubiel, Lorenzo, Alonso, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, el senador Pablo Angulo Briceño y el senador Alejandro Moreno Cárdenas, en contra del presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, senador Gerardo Fernández Noroña. De la diputada federal, no puede intervenir, senador, no es miembro de la permanente. De la diputada federal María de los Dolores Padierna Luna y del trabajador Emiliano González González. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exige al grupo parlamentario del PRI en ambas cámaras detener sus acciones violentas y conducirse con institucionalidad a la altura del cargo que ostentan, en apego a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la vida interna del Congreso. Tercero, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a las mesas directivas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores dar seguimiento a las denuncias penales presentadas contra los legisladores que perpetraron los actos de violencia aquí señalados. Cuarto, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia porque el Poder Legislativo Federal continúe como el foro de deliberación
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le ha asignado y se privilegie el diálogo constante frente a los debates que en su seno se desarrollan, rechazando en todo momento de manera enérgica los actos de violencia que no deben repetirse nunca más en una nación que cuenta con un sistema democrático y representativo. Ciudad de México, a 20 de agosto del 2025, senador Gerardo Fernández Noroña. La sesión estuvo plagada de lamentos, quejas y videos, en donde morenistas y priistas defendieron sus posiciones y exhibieron imágenes de lo ocurrido el pasado miércoles, cuando en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, Alejandro Moreno terminó liándose a golpes con Fernández Noroña. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, reviró y aseguró que se ha buscado cancelar espacios a la oposición. El autoritarismo solo se puede ejercer desde el Estado, nunca desde la oposición. Es aberrante acusar de autoritarismo a la oposición, simplemente es una burla y es absurdo. No, el autoritarismo únicamente se ejerce desde el poder y lo ejerce la autoridad. Autoritarismo es usar perversamente la presidencia del Senado de la República para injuriar, calumniar, ofender, insultar y portarse y comportarse como un vil camorrero. Es una maquinación desde el poder, previo al próximo inicio de sesiones. La dictadura morenista se ha empecinado en cancelar los espacios de participación política que por mandato constitucional tenemos las y los legisladores, ejercer nuestro derecho de libertad de expresión. Desde el poder se ejerce el respaldo a quienes persiguen, se utilizan a las instituciones del Estado mexicano, se persigue para ultrajar, denigrar, calumniar y difamar a la oposición, porque anhelan exhibirnos como trofeos, como escarnio a quien se atreva a disentir o a denunciar con respecto al poder. Así se comportan las dictaduras latinoamericanas. Así se comportan los tiranos en el mundo. El miércoles 27 y esta sesión son sesiones de la Comisión Permanente que no tienen ningún asunto legislativo. Son más bien pretextos infames, puestas en escena, para tratar de exhibir públicamente un cúmulo de mentiras y atacar a la oposición. En respuesta, Fernández Noroña hizo un recuento de cómo fue atacado por 6 legisladores, describiendo los golpes recibidos y afirmando que su única responsabilidad era señalar, con firmeza, la intervención militar que, según él, ha solicitado el PRI en México. El video no deja lugar a dudas de quién agredió. ¿Por qué la agresión? Porque sostengo, con toda responsabilidad y firmeza, que el PRIAN ha pedido la intervención militar del gobierno de Estados Unidos en nuestra patria. Esa es la razón de por qué se ponen así. Esa es la razón de por qué cobardemente fueron a rodearme con 3 legisladores que no son de la permanente, el senador Pablo Angulo Mancilla, que es el fiel reflejo de lo que hoy es el PRI, y el diputado Erubiel. Fueron a agredirme por la espalda, me agredió Mancilla por la espalda, golpe en la cabeza, cobarde. Y lo que le hicieron a Emiliano González era lo que me iban a hacer a mí. Tirarme al piso, atacarme, dañarme y luego hacer una campaña de medios con la finalidad de denostarnos. Oye, tenemos más información para ti. Visita el canal de El Universal y suscríbete para estar actualizado.